Cordial saludo a los participantes de la 10ª Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación organizada por la Universidad Francisco de Paula Santander. En nombre de las docentes Carmen Mosquera y María Calvo y quien les habla, Carol García, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad EXI, tenemos el gusto de presentarles nuestra investigación titulada Captura de carbono y otras propiedades en suelos de páramo y agrícola en Ciguaté, Cundinamarca. Bueno, pero ¿por qué es importante hablar de la captura de carbono en los suelos? Gracias a estudios mundiales se ha establecido que este recurso se considera como uno de los mayores bancos de carbono del planeta, debido a la capacidad que tiene de almacenar este elemento tanto de forma orgánica como inorgánica. Dadas actividades antropogénicas como la ganadería, la deforestación, el sobrepastoreo, entre otras, se ha visto que se ha reducido significativamente las propiedades físico-químicas y biológicas de los suelos, contribuyendo así a que se reduzca su calidad y asimismo se reduzca la capacidad que estos tienen de capturar este elemento, lo que ha incurrido también en que se incrementen las emisiones de gases de efecto invernadero. Con el fin de mitigar esta problemática y de reducir las consecuencias del cambio climático, se ha firmado e implementado el Acuerdo de París, el cual establece que la temperatura no debe aumentar en 2 grados centígrados al 2050. Junto con este, se han implementado varias soluciones climáticas, así como nuevas tecnologías y la utilización y el almacenamiento de carbono. Es allí donde cobra importancia la captura de carbono de los suelos. Bueno, partiendo de nuestra pregunta problema, ¿cuál es la capacidad de captura de carbono de un suelo de uso agrícola y de un ecosistema de páramo en Ciguaté, Cundinamarca? Tenemos que nuestro objetivo general es evaluar la capacidad de captura de carbono de un suelo de uso agrícola y de un suelo de páramo en este municipio. Como objetivos específicos tenemos determinar algunas propiedades físico-químicas de este recurso en los primeros 10 centímetros del perfil de los suelos y mediante una comparación estadística de los resultados obtenidos, evaluar e indicar qué suelo es más favorable para la captura de este elemento. Bueno, como metodología tuvimos 3 fases. La primera se basa en la fase de muestreo. En esta se realizó un muestreo de tipo aleatorio simple en el que se tomaron un total de 40 muestras. Estas muestras estuvieron divididas entre 20 muestras para el suelo de páramo y 20 muestras para el suelo agrícola. Estas muestras se tomaron sin disturbar y fueron tomadas en los primeros 10 centímetros del perfil de los suelos. Como segundo paso, tuvimos el procesamiento en laboratorio. Allí se determinaron algunas propiedades físico-químicas a las muestras tomadas. Se determinó la densidad aparente tanto en seco como en húmedo mediante el método del cilindro, el contenido de humedad a través del método gravimétrico. Se determinó el pH mediante el método potenciométrico, el carbono orgánico con el método Well, Clay and Black, la materia orgánica mediante una calcinación a 500 grados centígrados y por último se determinó la concentración de carbono en estos suelos según la ecuación de Kaufman. Ya para finalizar, se organizaron los datos en una base de datos y allí se realizaron un análisis estadístico. En este análisis estadístico primeramente se aplicó la prueba del event con el fin de determinar si las varianzas eran homogéneas o no homogéneas. Ya con los resultados obtenidos de esta prueba se aplicó la prueba T-Student, que es una prueba de hipótesis paramétrica, y se evaluó la diferencia o no entre los resultados obtenidos del laboratorio de las propiedades determinadas en el laboratorio. Bueno, los resultados obtenidos fueron que en las propiedades físico-químicas el suelo agrícola tuvo una mayor densidad aparente tanto en seco como en húmedo, pero el suelo de páramo presentó una mejora en sus propiedades físico-químicas. ¿Por qué? Porque tuvo mayor contenido de humedad, mayor porcentaje de materia orgánica y mayor porcentaje de carbono orgánico. Como el dato que más nos interesa aquí es la captura de carbono,
tuvimos que para el suelo de páramo la captura fue de 94.06 toneladas por hectárea con una desviación estándar de más o menos 10,51 y para el suelo agrícola fue un valor de 82.66 toneladas por hectárea con una desviación estándar de 13,51, lo que nos da como resultado que el suelo de páramo tiene una mayor captura de este elemento. Para el análisis estadístico, como ya lo dije anteriormente, se realizó el análisis del EVEN. En este se tomaron en cuenta dos requisitos. El primero fue la hipótesis nula, la cual hace referencia a que se cumple el requisito de homogeneidad, y la hipótesis aleatoria, la cual hace referencia a que no se cumple el requisito de homogeneidad. Esto con el fin de saber qué test, si se aplica una test de covarianzas homogéneas o no homogéneas. En este caso se aplicó una test en covarianzas homogéneas para el pH y el porcentaje de carbono orgánico y las demás fueron covarianzas no homogéneas. Ya como resultado obtenido con la test se estableció que todas las propiedades cuentan con diferencias significativas entre sí. Quiere decir que tanto las propiedades físico-químicas del suelo de páramo como las del suelo agrícola pues son diferentes. Ya con estos resultados obtenidos podemos concluir que el suelo de páramo es el más favorable para la captura de carbono dadas sus condiciones, ya que este no ha sido expuesto a actividades antropogénicas, quiere decir que no ha sido perturbado y es un ecosistema que se encuentra en estado de conservación. Por el contrario, el suelo agrícola sí ha estado expuesto a actividades antropogénicas tales como la ganadería, las pasturas y cultivos especialmente de papa, lo cual ha afectado sus propiedades físico-químicas y ha reducido su calidad. Es importante tener en cuenta que Colombia es un país mega diverso. Sería interesante que se establecieran las áreas potenciales de captura de carbono y se implementaran técnicas que permitieran pues una mayor captura con el fin de que esta sea una estrategia para combatir el cambio climático. También es indispensable migrar a prácticas sostenibles y amigables que permitan pues el aumento de esta capacidad de este elemento, así como la recuperación de bosques, la recuperación de pastizales, la implementación de prácticas o técnicas de conservación, entre otras. Muchísimas gracias por su atención, espero les haya gustado esta presentación.